Bueno, y también quiero comentarles que distintos gremios empresariales han criticado, ¿no?, la actitud del Congreso por querer fijar sueldos mínimos para los trabajadores de los distintos sectores de la agroexportación, porque para ellos esto arrojaría a todo este sector laboral a la informalidad. Vamos justamente a conversar de inmediato con Ana María Choquehuanca. Ella es presidenta de la CONFIEP, de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Está con nosotras, presidenta incluso de la Asociación PYME Perú y directora de CONFIEP, para que nos dé algunos detalles de cómo sienten los gremios empresariales esta nueva normativa. ¿Cómo está usted, señora Ana María? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, Alicia. Le agradezco la oportunidad. Mire, yo creo que en primer lugar el Parlamento o el Congreso de la República debe tener en cuenta que la economía no se reactiva con leyes apresuradas y restrictivas, antitécnicas. Hay leyes, hay competencias, hay facultades en todos los poderes del Estado. Y uno de esos precisamente habla de la ley 29381, que dice que es competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Ahí hay un Consejo Nacional de Trabajo que es el que fija la remuneración mínima vital. Y hay que decirles también a los señores congresistas que el salario mínimo vital va de la mano con la productividad. ¿Qué va a pasar con los que no tienen esa capacidad de trabajo, de valor en el trabajo, que no han generado ese valor en el trabajo? ¿Usted qué cree? ¿Que es puro populismo lo que está haciendo este Congreso para cerrar su mandato? Totalmente. Ya vienen las elecciones para los gobiernos regionales y para la alcaldía, porque si ellos pudieran entrar a una reelección de Congreso, yo creo que en eso también estarían. Y eso nos damos cuenta. O sea, aquí se pretende dar a entender como que uno se opone a esta ley porque está en contra de los trabajadores. ¡Mentira! Aquí no hay nada de ello, porque los trabajadores y los empleadores somos un todo. Nosotros no funciona el uno sin el otro, no hay nada. Así es, así es. Ahora, esta nueva ley de la promoción agraria, pues sí contempla, yo lo estuve revisando esta mañana, y sí contempla distintos beneficios sociales para los trabajadores. Tienen su salario que ha aumentado un poquito, antes era de 39 soles, ahora será de 45 soles. Tienen el salario, pues tienen además el beneficio de su CTS, ¿no?, dada mensualmente. También tienen las gratificaciones, también dadas mensualmente, y el bono extraordinario que no está dentro de toda la contabilidad de remuneración, pero sí tienen un bono extraordinario. Aún así, ellos no se sienten del todo satisfechos, ¿no?, porque se les prometió aumentarles el salario de 31 soles a 60, y entonces había esa promesa. El Congreso les dio ese compromiso y como no lo han cumplido, por eso hay esta insatisfacción por el sector de los trabajadores. ¿Cómo hacer con ello, señora Ana María? La insatisfacción está en que, en primer lugar, esto no le compete al Congreso. Esto es una discusión de privados entre trabajadores, empleadores, para llegar a un consenso. Aquí el Congreso de la República no sabe ni lo que quiere hacer, no saben nada, o sea, no conocen las leyes a fondo. No puede haber una remuneración mínima vital diferenciada para el agro. Mañana va a salir una para la minería. Y bloquearán carreteras también para los otros sectores. O sea, no podemos hacer eso. El Congreso de la República no ha tomado conciencia del caos que está sembrando en el país. O sea, enfrentando en esta época de pandemia tan difícil, ¿cuánto han perdido los productores, por ejemplo, de Arequipa, que no han podido hacer llegar sus productos al mercado nacional? ¿A ellos eso les interesa? ¿Les importa? No. Les interesa el mañana, a ver cómo me cuelgo de un cargo político. Y el Perú no está para colgarse de cargos políticos. El Perú nos necesita, pero nos necesita reflexivos, nos necesita en nuestro lugar, nos necesita no con superposición de poderes, ni invadiendo espacios que no nos corresponden. La Constitución no contempla esa ley diferenciada, esta ley diferenciada, claro, para el agro. O sea, igual, uno quiere un trato justo y equitativo para los trabajadores, sí, eso es un derecho, y nadie puede vulnerar esos derechos, pero hay formas y formas. El bloqueo de carreteras no está contemplado, hay una ley que lo impide, pero ¿qué? ¿Se aplica la ley? ¿Dónde están las autoridades? O sea,
A mí me llama la atención, y yo estoy hablando porque yo he estado en el Congreso, yo he sido congresista 3 años. Esa ley, Alicia, la hemos debatido 2 años, entre idas y venidas de empleadores, de trabajadores, de Conveagro y de todo lo... ¿Dónde estaba entonces? Pero, sin embargo, esta ley se quedó en el... No llegaron a mandar para su promulgación. Entonces, la autógrafa simplemente no salió por esta ley. El Ejecutivo y no salió porque en su momento, señora Ana María. Sí, y no salió en ese momento, ¿por qué? Porque no llegaban a un consenso, porque, a ver, lo que se pedía como aumento no era... La ley se aprobó y la autógrafa debía ir la autógrafa debía ir al Ejecutivo, pero el 30 de septiembre se cerró el Congreso, no alcanzaron a enviar la ley. Entonces, ¿qué pasa? El Ejecutivo tuvo la oportunidad en ese momento, el presidente Vizcarra, de ver si la sacaba o no la sacaba, porque finalmente ya no estaba ahí, pero la sacaron por un decreto de urgencia, por un DU. Ya, entonces ahí, ahora, si mi posición como presidente, como ejecutivo, es que esta ley era necesaria, era buena porque estaba bien, entonces yo no escucho voces ahora de ni del presidente Vizcarra, ni de los ministros de turno de Agricultura de ese entonces, defender su posición. Bueno, nadie quiere hacerse de la papa caliente, ¿no? Las autoridades del Ejecutivo salgan a decir algo y no están diciendo nada. Porque nadie quiere hacerse de la papa caliente, definitivamente, ¿no? Porque tenemos... Pero no es así, Mila. Por ejemplo, yo en este momento, de repente, algunas personas que me están viendo dicen, ella está contra los trabajadores. Mentira, porque quienes hacemos empresa, desde que nacemos, yo he crecido en una pequeña empresa que mi padre fundó hace más de 50 años. Cuesta hacer empresa en el país porque la mochila es muy pesada. Pero ahí está la apuesta por el país. Y nadie está en contra de los trabajadores, ahora, absolutamente. Yo le pregunto también, señora Choquehuanca, con esta nueva ley, ¿usted considera que igual microempresas, algunas agrupaciones que se encargan de la exportación de esos productos, van a pasar a la informalidad? ¿Cree usted que igual para algunas empresas peruanas va a ser difícil poder llegar a estas exigencias de la nueva ley agraria? Mire, Alicia, en este momento hay mucha informalidad. Yo creo que este problema lo ha originado la informalidad. Porque son los informales los que no han estado pagando a los trabajadores sus gratificaciones, todo lo que decía la ley de promoción anterior, la que han derogado, la que ha derogado el Congreso sin tener siquiera un borrador de reemplazo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la informalidad ahora va a aumentar, por supuesto, porque es ya el trato directo y decirle, bueno, ¿sabes qué? No te doy ningún beneficio, pero te pago tanto, ¿lo tomas o lo dejas? Porque es potestad del privado. Si el privado quiere, cierra la puerta mañana. Si el privado quiere, la abre mañana. Si el privado trabaja con planilla negra y hay alguien que la acepte, la acepta. ¿Qué van a hacer en ese caso? A ver, pero eso está mal, ¿no es cierto? O sea, pero allí eso está mal, porque justamente el privado no podría ampararse de la informalidad para poder evadir la nueva ley agraria. Entonces, ¿cómo también desde el sector empresarial van a unir esfuerzos para que los informales no vengan haciendo este negocio negro y que perjudica a todos finalmente? Así es. Así es, hay mucha formalidad, hay empresas que son muy formales. Mire, cuando nosotros hicimos la ley anterior, esta de promoción agraria que estuvo vigente, viajamos al norte, conversamos con los trabajadores, vimos cómo eran las plantas de producción. O sea, uno no puede aventurarse a derogar una ley o a generar una ley sin conocer el tema. Los empresarios en este momento pagan los derechos, se les escucha a los trabajadores. Entonces, pero hay informalidad, la hay. En el Perú hay 70% de informalidad, Alicia. Sí, claro. En todos los sectores. Ahora lo que tenemos que hacer precisamente es eso, trabajar contra la informalidad. Pero ustedes también, ¿no? Los formales deberían también, pues decirle a sus pares, otras empresas, oye, si sigues con la informalidad nos estás perjudicando a todos, porque a esta situación hemos llegado justamente porque algunas grandes empresas se amparan en la formalidad, tienen como esta doble planilla negra, unos sí están contratados y a los otros pues les doy las peores condiciones. En la agroexportación no es posible tener doble planilla porque hay que cumplir también con requisitos estandarizados que existen. Bueno, yo le cuento que yo tengo información que hay algunas empresas exportadoras que sí tienen la doble planilla. Claro, definitivamente pasan por distintos estándares para poder exportar, pero hay grandes empresas que también lo tienen, señora Ana María Choquehuanca. Habrá que rectificar eso entonces, si es que hay conocimiento de eso. ¿Está Sunafil? ¿Dónde está Sunafil? Eso también le iba a preguntar. Sunafil debería tener aquí un trabajo mucho más preponderante. Parte de la responsabilidad de todo esto es de Sunafil. No es responsabilidad
responsabilidad compartida, Alicia, es compartida entre el sector privado y el Estado. Hay que trabajar de la mano y esto ocurre porque trabajamos pues divorciados, ¿no? Trabajamos ahí y cuando se genera el problema todos nos callamos, nos ponemos de costadito. El Perú necesita gente que no se ponga de costado y decir las cosas como son y ponerse en el medio para que todo sea justo y equitativo. Aquí nadie tiene que poner encima de nadie. Alicia, estamos dentro de una pandemia, necesitamos trabajar, necesitamos tener al Perú con inversiones también, pero sin embargo, con esto, Alicia, ¿qué se está generando? ¿Cuánto se está perdiendo ya? Sí, y esta situación igual está generando también, señora Choquehuanca, una preocupación para el propio trabajador del agro, porque muchas de estas empresas han tenido que parar su producción pues por las huelgas, por estas movilizaciones y paralizaciones en la carretera, no han podido llegar a tiempo con sus cosechas o con las entregas de la mercadería. ¿Y esto en qué se repercute? En que estas personas, estos trabajadores no han podido, ¿no?, tener los pagos necesarios o los cobros necesarios para las fiestas de Navidad. Entonces también se están viendo perjudicados en medio de esta situación. Mi consulta es ahora, ¿cree usted que a partir de esta nueva ley agraria sea un nuevo comienzo y se pueda ir trabajando para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y mejorar también, ¿no?, potenciar mucho más el nivel de la agroexportación en nuestro país, o no? No ayuda en nada esta ley. No lo creo porque ya hemos escuchado las manifestaciones de algunos grupos de trabajadores, sindicatos, que no están de acuerdo. Los empleadores tampoco han alcanzado el acuerdo correspondiente. ¿Qué va a pasar en este momento? Y si nadie la quiere, ¿qué se hace entonces? La pelota está en la cancha del Ejecutivo. Que la analicen, que vean qué es lo que pueden observar para que o se allanan o se modifica, porque esto no es, mire, nada está escrito en piedra, eso lo aprendí en el Congreso, Alicia. Es verdad. Nada está escrito en piedra. Entonces ahora tenemos la oportunidad en el Ejecutivo de poder ponerse en medio y ver qué es lo mejor y lo más conveniente para los trabajadores y para los empleadores, ahora para los empresarios de la agroexportación. Necesitan tener un consenso. O sea, lo que se ha debido de hacer en el Consejo Nacional del Trabajo, hay una ley, Alicia, la ley es la 2913, que es la que contempla precisamente que esta es tarea del Ejecutivo y que ahí quien tiene que arreglar este problema, esto se ve en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Yo no entiendo qué se hace discutiendo esto o haber considerado esta situación de la remuneración mínima vital dentro de una ley en el Congreso. El Congreso no está facultado para eso. Perfecto. Pero, por ejemplo, el congresista Bazán le da la interpretación que él quiere, ¿no? O sea, interpretan las leyes como quieren. Bueno, en fin, yo no quisiera decir más nada del Congreso, pero lamentablemente es una decepción muy grande que ellos antepongan el populismo a los intereses del país. El país necesita producción, eso que estamos mirando en este momento, necesita producir, los trabajadores necesitan vivir, tener un salario. No necesitamos estar parados como ahora ni bloqueando carreteras tampoco. Y vamos a ver si es que el consenso llega después de esta ley o, como usted dice, si es que el Ejecutivo no pues se pronuncie frente a lo que se va a hacer, porque ni los trabajadores ni los empresarios están conformes con esta ley. Entonces, si ninguno de los dos está conforme con la normativa que deberán seguir de aquí en adelante, ¿cómo hacer para seguir avanzando, para que este sector siga avanzando por el bien de los trabajadores y por el bien de la agroexportación? Ahí está el tema en pendiente. Sí, finalmente. Permítame decirle que es un sector que ha estado en alza, ha estado cada día más y más. Ahora, cuando no va con el nombre, cuando va a los mercados internacionales, no va con el nombre del productor, del agroexportador, va con la marca Perú. Y nosotros hemos estado avanzando con la agroexportación. Los mercados se han abierto para nosotros. Con esto, Alicia, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias. Se van a ir a Ecuador, a Colombia, a ver qué hago y dónde invierto mejor, dónde hay mejores condiciones, o me voy a Chile, pues, ¿no? Esto nos podría traer consecuencias complicadas, ¿no? En cuanto al mercado, en cuanto a la competencia del mercado de toda la región. Claro, Perú tiene un buen nombre por la calidad de sus productos, pero si no lo tienes a tiempo, cuando el mercado internacional lo necesita, pues me voy a ver a los otros países. Yo quiero decirle a usted que, sin embargo, los agroexportadores están en el Perú y no se están yendo, no están cambiando sus... Bueno, pero no están amenazando de que vamos a cerrar, no vamos a generar trabajo si es que se mantienen con esta ley, porque tampoco es así, ¿verdad? Ante la amenaza no podemos seguir. No lo están haciendo, porque esto es una apuesta por el país, Alicia. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Muchísimas gracias, Ana María Choquehuanca. Gracias, un abrazo grande y feliz año para usted entonces, frente a una situación que nos mantiene a todos los peruanos sumamente preocupados, porque el agro es parte fundamental de nuestro país y la agroexportación también, claro que lo es, pero esto en medio de una situación que todavía deja muchas discordancias y muchos puntos en contra, ¿no?, de la normativa. No, lo que ha visto el Congreso no es precisamente lo que esperaban ni los empresarios ni los trabajadores.